Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Kakashi Crossover. Hoy vengo con un nuevo capítulo de mi fanfic titulado Vegeta en el mundo de DC, parte 3. En este sería el último capítulo en donde Vegeta se introducirá en este nuevo universo para él, bueno, más bien será un resumen de lo que pasó con Vegeta en sus primeros años en este nuevo mundo. Cabe aclarar que en el caso en el que les moleste un poco que cuando lleve cierto avance sobre una explicación sobre Vegeta y luego retroceda nuevamente en el tiempo para explicar otras, lo que sucede es que de esa manera puedan saber con más exactitud sobre el estado de Vegeta. Eso sería todo. Para el siguiente capítulo se vendrá la verdadera trama de esta historia, para que se den una idea de lo que se tratará el siguiente capítulo y puedan entenderle mejor, les recomiendo que vean, La Liga de la Justicia Guerra. Capítulo 2. El resurgir del último guerrero Z. Pasarían los años donde el pequeño príncipe de los Saiyajins crecería y con ello también incrementaría su poder, debido a que se iba desbloqueado poco a poco. Nota. Recuerden que Vegeta cuando era pequeño, a pesar de que casi no entrenaba, terminó superando el poder de su padre. Sin embargo, este dejó de hacerse más fuerte después de alcanzar los 18.000, pues este llegó a su límite de fuerza natural, por lo cual para hacerse más fuerte este tuvo que entrenar, por lo cual es casi lo mismo aquí de igual manera, solo que a una escala mayor, debido a que Vegeta tiene mucho más poder y su poder dejará de aumentar cuando este llegue al poder que este tenía después del torneo del poder. Fin de la nota. Conforme iba pasando el tiempo, el príncipe de los Saiyajins se terminaría adaptando a su nueva vida en poco tiempo, donde rápidamente se familiarizaría con su nueva madre y su nuevo entorno, donde el pequeño príncipe notaría algunas cosas sobre la mujer y su entorno que le terminaron provocando cierta curiosidad sobre ella y el lugar donde actualmente vivía. En primer lugar, notaría que su madre era una mujer muy dedicada tanto para él como en su trabajo, ya que, cuando le hablaba de su trabajo y el por qué era policía, lo hacía con cierta confianza y orgullo que el Saiyan pudo respetar de la mujer. Sin embargo, también tenía a llegar a ser un poco distraída sobre algunas cosas que dejaron al Saiyajin un poco confuso sobre cómo alguien podía llegar a ser muy distraída. También resultaba que era algo estricta sobre su educación, ya que, cuando Vegeta empezó a estudiar como todo niño, donde el pequeño príncipe Saiyajin mostraría actitudes de un genio desde el punto de vista de los maestros, ya que todos los problemas que le ponían a Vegeta los resolvía correctamente y con suma facilidad con tan solo explicárselo una sola vez. Eso se debía a que Vegeta, a diferencia de su rival Kakaroto, que necesitaba casi a fuerza los dedos para hacer una simple operación, sí era inteligente, siendo un poco más inteligente que una persona promedio, debido a su crianza desde pequeño, al estar rodeado de tecnología que solo existía en la imaginación de los humanos, e incluso más allá, y su constante cercanía con Bulma, cuando estaban casados. Era imposible desde el punto de vista de Vegeta no aprender algo, aunque su inteligencia no era un rasgo que mostrará mucho y tampoco era algo al que él tuviera un motivo para desarrollarla, ya que aparte de que no tenía un verdadero motivo, tampoco le ayudaba demasiado en volverse más fuerte para superar a Kakaroto. Eran ejercicios para niños pequeños y él no tenía planeado estar al mismo nivel de unos niños pequeños que apenas sí sabían hacer una suma. Sin embargo, Marta, al igual que la esposa de Kakaroto, para cierto horror para el pequeño príncipe Saiyajin, esta también quería que Vegeta fuera un científico muy importante, para desgracia del Saiyajin, que lo ponía a estudiar para que pudiera perfeccionar su inteligencia. Sin embargo, a diferencia de la esposa de Kakaroto, esta no lo ponía a estudiar todo el santo día, como a Gohan, y eso ya era una ventaja. Sin embargo, en sus primeros años en ese nuevo mundo, eso no fue todo lo que aprendió Vegeta. También había notado otras cosas desde su punto de vista muy interesantes en cuanto a su nuevo entorno, y no era necesariamente su casa, más bien las diferencias de su tierra y en la nueva tierra en el que se encontraba actualmente, y esas diferencias eran las siguientes. 1. Este mundo era tecnológicamente más atrasado que el suyo en casi todos los sentidos, a pesar de que, técnicamente, estaban en un año mucho más avanzado que el suyo, lo cual lo encontró un poco irónico. 2. En este mundo se regía por distintos países en lugar de capitales, como por ejemplo Estados Unidos, México, China, Japón, entre otros países, los cuales estaban gobernados por su propio gobernador, a diferencia del suyo que se regía por un solo rey, el cual era un perro parlante. 3. En este mundo no existen animales humanoides, en su lugar solo existen animales simples, los cuales no tienen una habilidad comunicativa. 4. En este mundo no existen los dinosaurios y los dragones. En el caso de los dinosaurios, estos se extinguieron hace millones de años, y los dragones solo en la mitología. 5.
Aparentemente actualmente residía en una ciudad llamada Gotham, también conocida como Ciudad Gótica, donde era una de las ciudades con mayores índices de criminalidad en el mundo, donde de cierta manera haría que el respeto de Vegeta hacia la mujer que lo había adoptado aumentará significativamente al estar expuesta constantemente en peligro y todavía seguir con sus ideales sobre que algún día Gotham sería una ciudad tranquila donde la gente pudiera estar tranquila y no con miedo como lo era hoy en día. Esas y muchas otras diferencias habían entre su mundo y este que los diferenciaban significativamente cada uno del otro. Una de las cosas más difíciles en sus primeros años en ese nuevo mundo con las que Vegeta tuvo que lidiar era en cómo entrenar, ya que normalmente estaba con su madre y cuando no estaba por estar en su trabajo, estaba con una vecina que era amiga de su madre adoptiva, a pesar de las quejas de Vegeta, quien insistió que podía cuidarse solo, donde su madre la que todavía era muy pequeño para eso. Si realmente supieras, sería el pensamiento del Saiyan en casi todas las veces que le decía eso. La única manera en la que podía entrenar era cuando estaba en el colegio, más específicamente en la hora del recreo, ya que ese era el único momento en el cual él realmente podía estar solo y sin que nadie lo moleste, ya que el pequeño príncipe estaba realmente interesado en el hacer amigos. Aunque gracias a su entrenamiento a veces por poco y no lograba llegar a su siguiente hora de estudios. También podía entrenar en la noche, aunque a veces terminaba desvelado. Sin embargo, a pesar de no entrenar como era debido desde el punto de vista de Vegeta, para su sorpresa su poder aumentaba de una manera más rápida, eso en su mayor parte a que su poder semioculto se iba desbloqueando. A los 10 años, la misma edad en la que Gohan alcanzó el Super Saiyajin fase 2, él por su parte finalmente había desbloqueado todo su poder, teniendo el mismo poder que tenía en el torneo del poder. Sin embargo, eso no sería suficiente para detener al Saiyajin en su búsqueda de poder para vengarse un día de Jiren y ambos Zenos-sama, donde se dedicaría a perfeccionar su transformación del Super Saiyajin Blue evolución, llamándola de ese modo por darse cuenta de que esa forma era una evolución del Super Saiyajin Blue. Perfeccionándola en las montañas, aunque no entrenaba en mar abierto debido que para su sorpresa había una civilización bajo el agua donde al parecer la población de la superficie parecía ajena de esta, al igual de cierto ki que Vegeta también había descubierto en ese nuevo mundo, siendo un ki que en su vida pasada antes de llegar a la Tierra y también en la saga de Namek, le parecería absurdo el poder del sujeto. Sin embargo, ese poder comparado con el suyo no era nada, aunque no le quitaría el ojo de encima vigilándolo en la distancia gracias a su capacidad sensorial. También en una de sus exploraciones por el mundo, cuando nadie estaba al pendiente de él, terminaría encontrando una isla en la cual para su consternación era habitada solo por puras mujeres, las cuales no se habían percatado de su presencia en la isla, ya que no se había quedado en ese lugar por mucho tiempo. Aunque el por qué solo habitaban puras mujeres era una de las más grandes interrogantes del Saiyajin. La vida del príncipe de los Saiyajins sería bastante tranquila, sin embargo eso no sería una excusa para que el príncipe de los Saiyajins se volviera blando como Gohan. La relación entre él y su madre adoptiva sería una buena, ya que la mujer mostraba bastante orgullosa del Saiyajin, ya que siempre demostró actitudes muy sobresalientes en casi todos los ámbitos escolares, ya que era considerado el más inteligente de su clase, también el más atlético. Sin embargo, en lo único que casi no sobresalía era en el trabajo de equipo, ya que desde muy pequeño siempre se demostraba reacio a trabajar con otros, prefiriendo trabajar por su propia cuenta. Sin embargo, a pesar de esto, terminaba cediendo cuando era a fuerza el hacer eso, algo que terminaba por fastidiarlo. Vegeta en casi todo el tiempo en él se encontró en ese mundo, más específico en su niñez, se mostraría un poco recio en hacer amigos, ya que la mayoría de los niños de su edad eran bastante inmaduros para el gusto del Saiyajin, siendo esa una de las razones por las cuales el Saiyajin se la pasaba en su mayor parte del tiempo solo, en los recesos, siendo esa una de las razones. En un principio los bravucones de la escuela intentaron intimidarlo, ya que él era el más inteligente de su grupo. Sin embargo, después de su primer intento para intimidar el Saiyajin, terminaría humillando a los bravucones al poderlos enfrentar y ganarles con mucha facilidad. De esa forma el príncipe de los Saiyajin se terminaría convirtiendo en una figura de respeto para sus compañeros, donde el príncipe sin reino se convertiría de cierta manera en la autoridad de su escuela, ya que defendía a sus compañeros más débiles, ya que le molestaba demasiado el ver como unos insectos que por ser solo algo fuertes ya se creyeran la gran cosa para tener el derecho de abusar de los demás.
Vegeta, gracias a gran parte de sus acciones y su increíble intelecto, se ganaría el respeto de sus compañeros, convirtiéndose de esa manera en la persona más popular de su escuela, aunque eso poco le importa, por lo cual no vería necesario decírselo a su madre sobre ese asunto. Prefiriendo centrarse en su entrenamiento o en sus investigaciones, si Vegeta había decidido expandir sus conocimientos, ya que al saber que en este mundo no contaba con la tecnología suficiente como para poder ayudarle en su entrenamiento como lo hacía el de Bulma, decidiría crearse su propia tecnología con la que se pudiera ayudar a volverse más fuerte, al igual que sentía que podía sacarle mucho provecho a eso. Donde a la edad de 6 años lograría replicar el material del que estaba hecho su traje antes de llegar a ese mundo, pasándola con una simple tela a la vista de su madre cuando preguntó. A los 8 lograría, después de mucha prueba y error por parte del Saiyajin, lograría replicar, aunque solo fuera una imitación algo barata a comparación de las originales, las cápsulas en las cuales se podían almacenar las cosas. Sin embargo, las suyas solo podían almacenar cosas pequeñas. Sin embargo, eso sería ya un pequeño logro para el príncipe de los Saiyajins, donde a los 10 terminaría de perfeccionarla. A los 12, para su satisfacción, lograría recrear la cámara de gravedad, aunque su límite era de solo 100, y la construiría en una bodega abandonada donde nadie la encontraría. En donde ahora entrenaba y cada cuanto podía le hacía ciertas modificaciones para aumentar su rendimiento. Esos y algunos inventos más que serían un gran avance científico y tecnológico para varios científicos, haría Vegeta con el pasar del tiempo con distintos materiales que Vegeta iba encontrando en los basureros.